Hace unos meses yo propuse que si el gobierno nacional y el gobierno distrital llegaban a un acuerdo para que no nos siguieran cobrando en la tarifa ni la compra de los buses viejos, ni la compra de los buses nuevos, ni la construcción de los portales, ni la compra de los equipos tecnológicos, eso representaría una reducción más o menos del 40% del pasaje que hoy pagamos, ¿cierto? Ese es como el cálculo que se podía hacer. Sin embargo, nos pusimos aquí muy juiciosos a hacer una tarea y quiero darles unos datos que me parecen fundamentales. Hoy, la operación de Transmilenio, más o menos al año, vale 4.5 billones de pesos. Vía tarifa se pagan 2.1 billones de pesos. Los restantes 2.4 billones de pesos se pagan con recursos de la ciudad. Eso es plata que no estaba presupuestada, que nos toca estar ahí. Si el gobierno nacional ayuda a financiar los buses, los patios, la chatarra, el equipo tecnológico, como ya hace con el metro, o sea, esto no nos estamos inventando una cosa que no está ahí, estaríamos hablando que nos ahorraríamos 1.8 billones de pesos. Esto significa que el transporte gratuito en Bogotá vale más o menos 2.7 billones de pesos. 300.000 millones de pesos más de lo que ya hoy estamos cubriendo como ciudad. Entonces, aquí habría una posibilidad y una discusión de decir, llegó la hora de que el gobierno nacional y el gobierno distrital se encarguen de pagar todo el tema de infraestructura y la parte dura del funcionamiento y que la ciudad empiece ya a hacerse cargo del pago de la operación. Si hoy estamos dando 2.4 billones de pesos y la operación completa nos vale 2.7, ¿por qué no hacer que el transporte público en Bogotá sea gratis? ¿Cierto? Y ahí es donde está. ¿Qué piensa usted de eso, Pardo? O sea, hay una cosa, a mí, claro, yo hice un hilo en Twitter que es la forma menos técnica de comunicarse y más cínica a veces, diciendo transporte público gratis. Entonces, claro, me cayeron. Además, lo hice entrando a una reunión de todo un día y salí de las reuniones, tenía un chorro. Entonces, la primera precisión que creo que es muy útil que me hizo mucha gente era, no es transporte público gratis, es transporte público de tarifa cero. Es como una primera cosa que es un tecnicismo bobo, pero es importante decir, no es que sea gratis, que entonces nadie cobre, simplemente se encuentra una manera para que el usuario no tenga que pagar una tarifa. Pero como una de las cosas que usted decía, son súper importantes saber que en muchos casos ya se hacen. Por ejemplo, hay una cosa medio rara, y es que cuando se construye un metro, principalmente porque los trenes tienen una vida útil muy larga, el costo capital, o sea, la cosa que yo pago una vez y espero un rato largo para volver a pagar, incluye los trenes. Entonces incluye el material rodante. Mientras que en Transmi, por ejemplo, que lo que decía Angélica también, no solamente se cobran los buses con la tarifa, sino que además se cobran los buses que se chatarrizaron para que salieran del sistema viejo. Entonces, eso termina siendo una carga significativa a la tarifa. Entonces, una primera pregunta es esa, ¿cómo hago para entender que puede que eso se considere costo capital? ¿No? Y después uno puede empezar a mirar como todas esas márgenes y todos esos renglones de lo que constituye el precio de la tarifa, y con eso entonces entender, bueno, ¿qué puedo cubrir de otra manera o qué puedo hacer de otra manera? Hay otro margen, otro renglón, digamos, que sería cobrar la tarifa. Eso tiene un valor, es bajitico. O sea, yo no me acuerdo si es menos de 1%, pero Angélica de pronto nos aclara que es un pedazo no tan grande, pero pues hay una gente que está cobrando la tarifa y que está haciendo toda la operación de la tarifa. Entonces la pregunta es, ¿lo sacamos de la operación o no? Alguna gente dice, pues sáquelos, ¿no? No se necesitan porque ya no se está cobrando. Yo siento que de pronto sí se necesitan porque de todas maneras uno necesita gente que esté como pendiente de lo que está pasando en la estación. Pero yo creo que sí vale la pena empezar a mirar cuáles son esos diferentes renglones que constituyen todo ese costo y cómo hacer para encontrar otras maneras de cubrirlo. Claro. Y puede ser, digamos, su ejercicio es útil de decir, si estamos con 2.4, ¿cómo hacemos para llegar a 2.7 y decir que no? Eso abre muchas más preguntas, pero digamos como que, más allá de decir, tiene que ser gratis, tiene que ser a tarifa cero, tiene que ser más bajo, o sea, definitivamente tenemos que hacer algo, y eso tiene que empezar por entender, o tiene que incluir, entender cómo es que se construye esa tarifa, cómo es que se está pagando y cómo se podría pagar de otras maneras, ¿no? Okay. Voy a dar un ejemplo que se me va a olvidar si no lo digo ya, y es que
en algún otro proyecto que hablábamos de captura de valor del suelo, que es un tema generalmente aburridor, pero un instrumento muy potente de financiación de la ciudad. Estábamos viendo el caso de Hong Kong, que es un caso que uno siempre cita, pero que es muy difícil como de aplicar en otro sitio porque las condiciones de la gestión del suelo y de la propiedad del suelo son distintas. Diferente. Pero lo que es chévere de ver de ellos es que ellos cubren gran parte de la operación, o sea, de los costos de operación con el instrumento de captura de valor del suelo. Entonces, no solamente están diciendo que captura de valor del suelo es solo para costos capitales, sino que además lo integran como parte de los costos de operación, porque es un instrumento súper bien estructurado en una ciudad que políticamente y que económicamente funciona muy distinto al resto del mundo, pero de pronto podemos encontrar una manera. O sea, yo creo que si nos concentramos en mirar cómo es que podemos bajar esto lo máximo y que de pronto lleguemos a la tarifa cero, podríamos llegar a un lugar mejor del de ahorita, pero no sé todavía si, por ejemplo, se resuelven los colados. Okay. O sea, no estoy seguro. De pronto es todo lo que decía Angélica. En principio no diría sí, pues porque ya no hay que pagar. Pero porque se bajan de la estación. Porque se bajan de la estación con la... ¿Se entiende? No, se botan de la estación a la autopista con 80. Ya es porque simplemente mucha gente le parece mucho más fácil y rápido bajarse por la mitad de la estación que tener que ir hasta el semáforo para cruzar y devolverse. O subir y bajar el puente peatonal. O subir y bajar el puente peatonal. Ahí hay una reflexión que está, pero yo creo que claro, esto tiene un componente técnico muy fuerte, pero yo creo que hoy el transporte tiene un elemento social fundamental que yo creo que es que no le podemos seguir diciendo a la gente utilice el transporte público, las personas de menores ingresos son los que más lo utilizan y además de eso les cascamos con una tarifa carísima, ¿cierto? Entonces, aquí Angélica, ¿tú cómo ves esta idea de poder llegar al transporte gratis? Pues la verdad es que a mí, y en algún momento lo mencionábamos antes del programa, yo filosóficamente siento que efectivamente algo que sea gratis no es bueno para ningún sector, para nada. Y yo, al contrario, lo que haría es una repregunta. ¿Para qué lo quiero? Porque el último pedacito de Pardo es el con el que yo quería empezar, y es, si yo quiero para que se acaben los evasores, o porque yo realmente tengo la certeza de que la gente no puede pagar la tarifa, pero yo estoy convencida de que eso no mejora el nivel de servicio, no mejora el comportamiento de los usuarios dentro del sistema, no mejora la cultura ciudadana, porque es un tema donde, si bien es cierto, es bueno para un segmento de la población que lo necesita, no es tan bueno desde el punto de vista de que ahora yo puedo hacer más o menos, yo sí lo veo casi como un premio a los evasores. Y mi pregunta es también en el para qué, es, yo siempre que me he metido en este tema de evasión, yo digo, ¿por qué al inicio, si teníamos el mismo tipo de personas, de los mismos estratos socioeconómicos, con los mismos niveles, digamos, de relación tarifas, salarios de las personas? Yo sí creo que hay que bajarlas y si ese subsidio, eso es una cosa que hace 15 años decía que no, pero si ese subsidio realmente alivia ciertos temas y a través de las empresas uno pudiera darle más bien a sus trabajadores la posibilidad y los incentivos para que usaran el transporte, sería mejor. Pero es que esa vaina no sirve si uno no arregla un montón de cosas adicionales que hay. Y vuelvo y repito, los temas de cultura, de educación, de comportamiento, de agresividad. La pandemia me llevó a vivir por fuera y de Bogotá, y sentir un cambio de vida culturalmente con otros grandes rollos que hay en otras ciudades, pero un cambio de vida y de darme cuenta esos temas de agresividad que tenemos entre nosotros, no solamente los usuarios de los sistemas de transporte público, también en uno como peatón, como ciclista, como chofer de carro. O sea, hay un tema estructural de cultura ciudadana que no se mejora poniendo en cero una tarifa. Yo creo que ese tema estructural de educación
que nos falta a nosotros, no solamente en Bogotá, sino en nuestro país, es algo en lo que se debe trabajar muy profundamente. Porque, insisto, hay muchos sitios y muy desafortunadamente cuando estaba mirando como estadísticas de Nueva York, es increíble que solamente y puede ser una manipulación de la información, no estoy diciendo que no, pero la gráfica que tiene el MTA en Nueva York dice que los oriundos, o sea, los gringos no se cuelan, que los que se cuelan son los hispanos, los negros, los indígenas, los bla, 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 o sea, y sacan todas sus estadísticas. Entonces, yo creo que hay un tema de comportamiento, insisto mucho, y un tema cultural en el que hay que trabajar. Un segundo punto súper rápido para el tema de Transmilenio. Yo he sido insistente, he trabajado directamente con Transmilenio en el hecho de que nos gastamos montones de platas en las puertas que no solamente vienen abiertas porque la gente las abre, sino que porque la frecuencia de los buses hace que el sistema mantenga las puertas abiertas. Yo digo, ¿por qué tenemos que gastarnos esa plata en puertas y seguimos insistiendo con los temas de puertas, con esos temas de chuzos y esos temas de infraestructura, donde eso pudiera suplir algunas otras cosas, incluso esos temas donde yo sí no soy nada experta, de pronto Pardo es mucho más, 1000 veces más experto que yo, y son esos temas de comportamiento humano.